Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? En horario más temprano. ¿Qué dicen? Abrí un momentito los micrófonos, Javi, y así saludamos brevemente. Ya que somos menos, podemos darnos ese lujo. Ahí están abiertos, para que hablan. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Los saludamos en horario más tempranero que el que acostumbramos. Hola, ¿Cómo van? andan? Buenas tardes. Lidia, en la comunitaria. Un gusto Qué grande. Gracias a todos verlos. y a todas. A todos y todas. Así que bueno, en breve ya arrancamos. Ahí vamos. Bueno, ahí faltan dos para Sí, entrar, salud. que están ahí en el atrio, podríamos decir, en el pasillo. Ahí estamos, ¿no es cierto? Vamos. Espectacular. Sí, estamos ahí, algunos volviendo a casa del trabajo también, podemos verlo ahí, saludos. Bueno, ahí son varios grandes ahí los amigos. Bueno, es el desfasaje de horario, pero quizás también ayudamos a acompañar un poco, así que contentos, bueno, como siempre, de tratar de generar este ámbito para profundizar, para darle una vuelta de rosca y para disfrutar. Hoy con otras bebidas, seguramente, ya no tanto las vespertinas, sino quizás también mate o un cafecito o algo, pero bueno, acá estamos, Néstor. Acá estamos. Así que bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por estar. Quisimos hacerlo un poco más temprano por varias cosas, una porque después hay una actividad que organiza un compañero, Felipe Vélez, que es a las 19 y no queríamos tampoco superponernos. Pero además les queremos contar esto, en este marco de... Esta es la Semana Laudato Si, a nivel internacional. El año pasado hicimos varias actividades en ese marco. También sacamos, y este año relanzamos nuestra edición FF de la Laudato Si, que anda circulando ahí en PDF. Y también con Santiago y con el equipo, gracias Javier y Francisco que nos están acompañando también de nuestro gran equipo, queremos aprovechar esto para hacer un poco con público, digamos, pero más que con público, con amigas y amigos, algo que siempre es el origen de lo que tratamos de publicar los domingos, que es una conversación entre nosotros, en particular entre Santiago y un servidor. Entonces dijimos, en vez de sentarnos a escribir, vamos a compartir la conversación y de ahí vamos a sacar lo que vamos a escribir. Siempre sale de ahí, solamente que esta vez nos animamos a compartirlo con ustedes. Y esa es la idea. Y segundo, poner cómo queremos encarar, y nos parece que es oportuno, en el marco de las múltiples actividades que se están haciendo de la Semana Laudato Si en Argentina y en el mundo en esta semana, a nosotros nos pareció importante, bueno, lo que ustedes vieron en el título, enganchar, pero al mismo tiempo interrogar Laudato Si desde Fratelli Tutti. Nos parece fundamental. Uno esto lo podría argumentar en términos de cómo se lee la doctrina social de la Iglesia, quizás alguno o alguna que me acompaña habiendo atravesado varias décadas, recordará sobre todo los lindos textos de Enrique Dussel sobre cómo se podía hacer la interpretación de la doctrina social de la Iglesia en dos sentidos. La comunidad como el hermeneuta de la doctrina, digamos, el anclaje territorial, local, comunitario, histórico, y por otro lado de que los últimos escritos recogen los anteriores, ¿no? Como una cosa que se va enriqueciendo justamente como una conversación. Y en ese sentido, como nosotros venimos, como ustedes saben, con un énfasis muy fuerte desde que salió la Fratelli Tutti en plantar bandera con la Fratelli Tutti y compartirla, queremos hacer una lectura de Laudato Si desde, ante la potencia de la Fratelli Tutti. Siempre estamos hablando de Francisco, pero también estamos hablando de lo que va pasando, lo que interpela, lo que engancha, y sin duda la Fratelli, que es la encíclica también de la pandemia, y además de la última, ¿no? De un momento crítico, Laudato Si también lo es, pero nos parecía oportuno
hacer esa lectura en conjunto. También porque no la hemos visto tanto en el mercado, digamos, en el ambiente donde se hace la reflexión. No nos parece tampoco casual que así sea. Así que con Santiago pensamos esto, vamos a ver si nos sale un poco en este orden. Pensamos como agarrar por cuatro costados, ¿no? Ver un poco las continuidades, ver el anclaje, ver los núcleos y ver las interpelaciones. Entonces vamos a tratar de alternar con Santi y decir una o dos cosas sobre cada una de estas dimensiones, como manera entonces de articular, pero también de recrear la conversación que nosotros y nosotras, podemos y debemos hacer sobre Francisco. Por dos cosas. Porque es lo que corresponde a recoger la doctrina en forma de conversación compartida, ¿no? Y porque hay que transformarla en acción, hay que transformarla en implicancia. Así que, Santi, nuestra idea es entonces, enganchamos con el tema de las continuidades. Podríamos hacer una jugada de truco en vez que una conversación, pero pasan varias cosas. Una de ellas es que yo no sé jugar al truco. Sé hacer trampa, pero no sé jugar al truco. Así que vamos a conversar nomás. Te dejo empezar a vos. Cambiamos a otra, ajedrez, mueven las blancas. Qué grande. Bueno, sí, es un ejercicio que desde que salió la Fratelli Tutti lo dijimos, ¿no? La Fratelli Tutti viene a completar en algún punto lo que quedaba implícito o lo que quedaba como mero diagnóstico en la Laudato Si. En eso, bueno, para ser dinámicos y tratar de meterle ritmo, algunas cuestiones respecto a esto de las continuidades y relaciones que tiene, y la coherencia, digamos, que hay entre la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Número uno, pensaba la escala, ¿no? Que es la escala universal, que es la escala de un papa, ¿no? Que es la función también y del pontífice de Roma, que mira a la humanidad en conjunto, ¿no? Entonces, obviamente que mismo si uno ve los subtítulos de ambas encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, Laudato Si es sobre el cuidado de la casa común, o sea, la casa común, la tierra, y Fratelli Tutti, que es sobre la fraternidad universal. Entonces, ya de por sí hay son dos textos que tienen en su estructura la escala universal. Eso es una encíclica, por supuesto, pero al mismo tiempo, esto me parece es importante porque también a lo largo de ambos textos hay una preocupación de cómo se conjugan lo global, cómo se conjuga la estructura con lo local y con las subjetividades, ¿no? Entonces, ahí vemos, obviamente, cada una con su acento. En la Laudato Si, el acento está puesto en relación a la crisis medioambiental, socioambiental, ecológica, y en lo que tiene que ver con la Fratelli Tutti, el acento está puesto en lo que respecta a la convivencia, si se quiere, entre pueblos, entre personas, y al mismo tiempo con un acento puesto más en la instancia, digamos, más política, justamente por la cuestión de la polis, ¿no? de lo que tiene que ver con los hombres y mujeres que habitan un espacio. Y en eso, ahí recién hacíamos microetimología con el tema de la polis, mismo se puede hacer un acento en la cuestión del ecos, de ecología, de economía, ¿no? Pero que tiene que ver con el tema de la casa común. Rápidamente se puede tomar el tema de la casa común como una reflexión en torno a las cuestiones en común, a la naturaleza, que es lo que nos comprende, que es lo que nos incumbe a todos, que todos dependemos de la naturaleza, y eso claramente está
pero siempre nos parece importante poner el acento también en esa otra acepción que tiene el ecos, ¿no? El tema de lo doméstico, pero también de la economía. De hecho, originalmente viene de ahí la palabra, la administración de los bienes de la casa, viene de ahí la economía. Y en Francisco, a lo largo de su pensamiento, en la Laudato Si está muy clara, y también en la Fratelli Tutti, donde plantea la necesidad de que la economía y la lógica de la economía quede subordinada a la de la política, pero que también en la Laudato Si está bien fuerte la necesidad de pensar ecología y economía como dimensiones conjuntas. Y el tercer elemento en común es San Francisco de Asís, producto obviamente de Francisco como nombre que ha elegido el Papa para nombrar y nombrarse lo que implica su papado, su tiempo histórico y lo que en algún punto viene a decirle al mundo y Occidente, pero que son también dos dimensiones muy claras de San Francisco de Asís, lo que tiene que ver con el tema de la naturaleza, la casa común, y al mismo tiempo con la fraternidad universal, con el diálogo interreligioso, con el encuentro sobre todo con el mundo islámico, y bueno, en ambos están ahí presentes. Eso eran algunos elementos que me parecía importante para poner arriba de la mesa, pensando en estas continuidades y coherencias. En la misma línea, gracias Santi, en la misma línea yo iba a decir algo parecido, ¿no? Esto que la continuidad es también un completamiento y también es una insistencia. Siempre nos gusta decir, yo lo repito bastante, que Fratelli Tutti es una invitación y también es una advertencia. Y es una advertencia, yo diría, en dos sentidos, y también es una invitación en dos sentidos. Una invitación a que, bueno, el cuidado de la casa común tiene que ser entre todos. El problema del todos es central en Francisco, del mismo modo que en Laudato Si abarca todo, lo dijo Santi recién, pero en la Fratelli Tutti, todos, yo diría, es más importante que Fratelli. O sea, Tutti es más importante que Fratelli, ¿no? Y ahí es una advertencia, como si fuera Fratelli pero Tutti, ¿no? Fratelli pero Tutti. Porque Fratelli entre los amigos, lo que ya somos parecidos, iguales, equivalentes, ya considerados humanos en el reconocimiento, bueno, más o menos puede ser, ¿no? Pero el tema es que ese Fratelli tiene que ser de Tutti, hermanos todos. Ahí es un tipo de universalidad, como decía Santiago, más sociopolítica, ¿no? Del mismo modo que en Laudato Si, y esto se lo han criticado un poco también a Francisco, pero bueno, me parece que muy inteligentemente y muy oportunamente lo ancla en esa pieza tan importante de la espiritualidad cristiana, que es el Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís, porque se le ha criticado cierta tendencia como a cierto paganismo o cierto animismo, porque abre una puerta a que la tierra tiene derechos, ¿no? Que es otra cuestión que está en ciernes en nuestra cultura, que supone que hay derechos que no son solo de las personas humanas, ¿no? Esa es una cuestión. Pero hay una continuidad franciscana de Francisco, si cabe decirlo así, francisquista, pero francisquista de Francesco, ¿no? De Asís, que yo la mencionaría así. Esto para mí es un núcleo muy central, a veces explícito, pero sobre todo diría yo evidente, aunque no sea tan fácil de ver, valga la contradicción. Francisco insiste con fuerza en los momentos donde la modernidad se frustró, ¿no? Con Santiago siempre planteamos que la mención a Francisco de Asís, ahí en el 1200, y todo lo que está en torno a su mundo, que va del 1000 al 1300, ahí es como el prefacio de la modernidad y del capitalismo, es como muchos han visto a Francisco de Asís como un antecesor del Renacimiento, y el Renacimiento es como la semilla de la modernidad y también del capitalismo, y la figura de Francisco de Asís en ese momento de inflexión, que es el del Cántico de las Criaturas, pero antes es el de desnudarse de las ropas de su padre mercader, renunciar a vivir como un mercader,
es un punto de inflexión, y también, si uno lo mira para atrás, en su maravilla casi de fábula, podríamos decir, con toda la fuerza de la imagen de Francisco de Asís, uno lo mira en retrospectiva y hay cierta nostalgia porque lo que vemos ahora es que de algún modo, por decirlo así, hemos fracasado, hay como una frustración. Y la fraternidad no es difícil de ver como, digamos, la hermanita perdida del trilema de la Revolución Francesa, ¿no? El otro gran hito de la modernidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Libertad e igualdad siguen luchando conceptualmente para definir la democracia, más igualdad o más libertad. Aquí en Argentina, bueno, lo tenemos hoy, ¿no? Lo tenemos hoy 100%, y la fraternidad como que quedó atrás, como que quedó atrás. Y entonces ahí se pone otra vez, ¿no? En un momento de creación de la modernidad donde algo se perdió y hay que recuperarlo, ¿no? Y Francisco insiste ahí. Me viene ahí una figura Fratelli Tutti de la Laudato Si y del Cántico de las Criaturas, la figura, que también es un poco una fábula, de Francisco y el Lobo, ¿no? Que está la canción de Serú Girán para ilustrarlo, y muchos conocerán la historia, ¿no? De San Francisco y el Lobo, ¿no? Y ahí hay una interpelación también a la política de la modernidad, y el tema es si el hombre es o no el lobo del hombre, ¿no? Hay algo en esa fábula que tiene, sería el Papa argentino y Hobbes, ¿no? Sería, el hombre es lobo del hombre. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver no solo con los derechos de los animales, tiene que ver con cómo son las relaciones políticas y en última instancia el contrato social entre nosotros. Así que ahí hay una cuestión, y ahí engancha, me parece, con los que son los anclajes de Francisco sobre cómo concibe la cuestión. Santi. Mirá, nosotros fijamos los puntos, pero no dijimos los contenidos y parece que estamos guionados, porque, bueno, lo mencionaba recién a Juan Domingo Hobbes, no, pero el tema de la soberanía, ¿no? ¿Dónde reside la soberanía? Que es un tema muy, y sobre todo cómo se construye una soberanía justamente en la modernidad, después de que la soberanía antes se resolvía por la cuestión religiosa, meramente. Entonces los contractualistas un poco hacían esa reflexión, de decir, bueno, cómo se fundamenta un orden, luego así de una mirada meramente religiosa. ¿Y esto por qué lo planteaba? Porque cuando tratamos de ver cómo se ancla y cómo se arraiga, ¿no? en cuestiones más concretas los planteos de la Laudato y de la Fratelli, para mí siempre el tema de la ecología y el tema de la casa común, que es una agenda global, ¿no? Que está por encima de estados, que está por encima de lo que serían las unidades políticas y las formas políticas todavía hegemónicas vigentes y más concretas del modo en que se organizan y se ordenan los pueblos o las sociedades, siempre me genera como cierta incertidumbre respecto a cómo se conjuga la agenda global socioambiental, muy compatible muchas veces con la globalización, el neoliberalismo y algunas formas que buscan, sí, algunas formas y sobre todo instituciones de escala global que lo que buscan es muchas veces degradar la soberanía nacional en favor de otro tipo de poderes que en este momento es muy claro la fuerza que tienen los mercados internacionales, pero sobre todo los fondos de inversiones globales que se mueven indistintamente por los diferentes lugares. Entonces, es cómo arraigar, cómo anclar estos planteos del cuidado de la casa común con la cuestión del soberano, de la soberanía popular también. En definitiva, muchas veces la sensación que puede quedar es que esta agenda verde, muchas veces,
no termina de poder anclar o en algún punto termina socavando procesos de empoderamiento popular. Porque más aún en las periferias, donde, y digo las periferias y le podemos poner nombre concreto y territorios concretos, donde la cuestión de los recursos naturales es una de las pocas posibilidades que aparecen en territorios de generar cierta posibilidad de riqueza, y en todo caso la discusión termina anclándose en cuál es la capacidad de apropiación que tienen las sociedades de esa renta que podría ser, que podría devenir de la explotación de recursos naturales. Entonces, es algo que para mí está muy bien trabajado en la Laudato Si, pero que en Fratelli Tutti, donde por ejemplo directamente en el apartado 124 habla del derecho de los pueblos, y ahí pone bien clarito Francisco la necesidad de que haya no solamente pueblos así en abstracto, sino organización popular capaz de poder incidir en los procesos, como forma también y como garantía de que esos planteos en relación al cuidado de la casa común terminen siendo para el cuidado de la casa común, pero también para alegría y bienestar de los pueblos. No simplemente una agenda que se preocupe por el emblema, si se quiere, de todo esto, que puede ser el oso panda, pero que después, atrás de eso, no haya ningún tipo de cuestionamiento respecto a otras dimensiones que tienen que ver mucho más con el bienestar, la dignidad y la felicidad de los hombres y mujeres de carne y hueso. Sí, en ese sentido es siempre lo mismo, pero no nos cansamos de decirlo, y creo que compartimos, ¿no, Santi? No hay que cansarse de insistir con que el núcleo conceptual principal de Francisco es la noción de pueblo y la realidad del pueblo y los pueblos, ¿no? Entonces, cuando uno dice cuál es el ancla, que también el ancla es la advertencia, digamos, como el señalamiento de lo que te permite realmente que la cosa no se pierda en la tempestad, digamos, ya está, sucede en cada una de las encíclicas, porque en Laudato Si, aunque se ha tendido a desdibujar en su recepción, pues yo debo decir, después los que están participando podrán decir cómo lo ven, el Laudato Si ha sido muy proclive a ser apropiada por un ecologismo light, digamos. Por un lado eso es así por una ventaja que tiene, que ha sido de una gran apropiación, pero en esa gran apropiación también ha caído con el tema del oso panda, y también en las fórmulas del tipo que las 100 cosas que tú puedes hacer para salvar el mundo, ¿no? Entonces, un pedido a los niños de que apaguen la luz y reciclen y hagan compost, y un silencio a veces excesivo respecto a qué deben hacer las corporaciones y qué se debe hacer políticamente. Entonces esa advertencia está en Laudato Si, y en Fratelli Tutti también, cuando se pone justamente lo que más amenaza a la fraternidad, o sea, los valores, aunque no sea el principal de las democracias liberales, la advertencia sobre derechos tienen todos, si no, no son derechos, ¿no? En cada una hay una advertencia, pero además Fratelli Tutti le advierte a Laudato Si, diría yo, ¿no? En ese sentido. Entonces, el ancla es la idea, pero también la realidad de los pueblos tal como son. Tal como son. Y lo que ancla, me parece, es no hay que construir un mundo alternativo. Lo que hay que hacerlo en este mundo. Para mí, el ancla marca el no utopismo y el no romanticismo de Francisco. O no de Francisco, sino lo que invita a ser. Francisco invita a ser ambicioso más que utópico. No sé si se entiende la diferencia. Francisco no dice, como el Foro Social Mundial, con todo respeto al Foro Social Mundial, que siempre me encantó participar, no dice otro mundo es posible. Lo que dice Francisco, hay que cambiar este. Francisco no es utopista, es antiutopista. Eso me gusta decirlo, no sé si él estaría de acuerdo. Es de acá, no es en otro espacio, es recomenzar en este espacio otro tiempo, ¿no? Y entonces eso advierte que hay que empezar en este espacio con los pueblos tal como son, con toda su crudeza y con toda su potencia, y recomenzar con todos, no hacer alternativas para algunos, ¿no? Cristianos que reciclan, indígenas que traerían una sabiduría extraterrestre,
Bueno, después hablamos sobre los extraterrestres, Santiago, que tenemos también un planteo ahí sobre qué hacemos con los marcianos, y Francisco, pero esa es una conversación interna que algún día les compartiremos. El tema extremar el todo, ¿no? Pero es recomenzar acá, en este tiempo. Francisco el otro día lo discutíamos con amigos de la UNSAN, es encarnacionalista e inmanentista. Francisco no es alternativista. Francisco es político. Prefiere, diríamos, no sé si prefiere, invitamos nosotros a preferir en lo que dice Francisco, la imperfección, incluso la mugre de la política, antes que la pureza inofensiva de las alternativas. Perdón que lo diga exagerando un poco, pero nos entendemos, ¿verdad? Porque todos vemos, pasa con la política, pasa con el espíritu autogestionario y pasa con los fundamentalistas del reciclaje, perdonen que lo diga así, ¿no? Entonces es fundamental reciclar toda la economía circular, muy lindo, pero siempre y cuando eso esté encarnado en la crudeza, y otra vez digo, y en la potencia real de la fuerza de los pueblos tal cual existen. Más allá de la función que puedan tener ahí los pocos, las minorías, las comunidades que lideran, que avanzan, y eso se engancha con lo que dice Santiago. Los que puedan avanzar o liderar lo harán porque, como dijo Francisco hace poco en un mensaje enviado justamente a Argentina, porque están con el pueblo y porque consultan al pueblo, no porque son lúcidos, lindos y buenos, sino porque consultan al pueblo. Y ahí aparece la cuestión de la soberanía, y cómo se construye el pueblo en la palabra. ¿Qué te parece, Santiago? ¿Vamos por ahí? Estamos antes, y antes de quizás pasar al otro apartado que habíamos elegido como para ordenar la reflexión, se me venía a la cabeza que el año pasado, en la semana Laudato Si por los 5 años, la primera actividad que hicimos fue con Alcira Argumedo. Y justamente para poner el foco de la reflexión en torno también a la dimensión de los recursos naturales. Y en el tema de los recursos naturales, y había algo muy concreto que aparecía de los planteos de Alcira, más allá de que Alcira abarcaba también desde el pensamiento nacional y desde la reconstrucción, si se quiere, de todo una larga memoria del pueblo latinoamericano, pero lo recuerdo patente como insistía Alcira sobre la necesidad de pensar Laudato Si muy estrechamente vinculada a los desafíos que tenía y que tenemos en Argentina y en toda América Latina de poder ordenar, sobre todo disciplinar, y creo que este es el punto fundamental, conducir lo que tiene que ver con el modo en el cual se va a gestionar la gran riqueza natural de América Latina. Porque el problema actual, que no es actual, es histórico, pero que aparece muy, muy claramente en un momento, por ejemplo, en que Argentina se está discutiendo no solamente la mesa de los argentinos, sino sobre todo es quién y cómo va a pagar una deuda externa contraída ilegítimamente, pero sobre todo irresponsablemente y condenando el futuro de las generaciones argentinas. Inevitablemente lo que aparece en todos los contratos de las cuentas de inversiones, de los grupos financieros, es que lo que aparece como el coseguro de pago de esos endeudamientos, detrás están los recursos naturales, sea el petróleo de Vaca Muerta, sea el litio de Jujuy, o sea parte de lo que es la riqueza del acuífero guaraní, y otras más también. ¿A qué es lo que voy? Es que en América Latina, y para tener una mirada política y de desarrollo, y no meramente utópica, y al mismo tiempo con una necesidad de construir fuerza popular para defender y conducir estos procesos, hay que pensar inevitablemente la Laudato Si de la mano de lo que representa la riqueza de los recursos naturales en discusiones económicas, financieras, inmediatas de la Argentina. Y entonces, lo que no nos puede pasar, creo yo, es que esta demanda y esta agenda de demandas ambientales
que es real, que es urgente, que es necesaria y que tenemos que tener una política seria, me parece, desde el campo popular o desde los pueblos para esta agenda que es urgente, no puede estar desanclada sin una mirada respecto a esos otros condicionamientos fiscales, porque es parte de la complejidad y es parte del desafío, porque si no, esta agenda termina impactando más en las capacidades de construir pueblo que en la posibilidad de constituir un pueblo capaz de disciplinar a esos otros agentes que tienen intereses muy concretos en la riqueza de la tierra que pisamos acá en Argentina y en toda América Latina. Bueno, esto respecto a los anclajes. No sé, Néstor, si querés, te paso de vuelta la pelota, así yo después hago la resonancia respecto a los núcleos y la raíz cuadrada. Dale nomás. Ya que estamos con el núcleo económico y político de la ecología y de la fraternidad, me parece, ¿no? O sea, que son las dos prevenciones respecto a no romantizar ninguna de ambas cosas, ¿no? No romantizar, no diluir en un comunitarismo voluntarista, aunque rescatando eso como punto de partida. Y ya que Santiago mencionaba los recursos, miren, tengo otra de etimología, que no suele ser muy vista. Economía y ecología vienen de oikos, que es en griego casa, y casa más en latín es domus, ¿no? De ahí doméstico, pero de ahí vienen también dos palabras muy habituales que en general no las asociamos. Don y doña viene de domus, ¿no? Y dueño también, ¿no? Viene también de ahí. Y entonces ahí está el tema de convivir como hermanos, como familia, pero al mismo tiempo en la palabra dueño está el tema de la propiedad, ¿no es cierto? Está el tema de la economía y la convivencia, la economía y ser familia. Y ahí hay una cuestión, me parece muy, muy fuerte y también muy contradictoria y no muy fácil de resolver, porque son cuestiones que están atravesadas por el poder. Pero quería, y ahí está el tema de cómo trabajar, o sea, y ahí la dimensión de familia es todos hermanos. Hermanos es una palabra de matriz familiar, claramente, ¿no es cierto? Es así, que viven en común compartiendo una casa, los hermanos. Y yo ahí en el núcleo quiero rescatar algo muy presente en las dos encíclicas, pero muy expresado más claramente en la Fratelli, en realidad, pero que afecta a las dos. Porque en el tema del cuidado de la casa común, de la ecología, la Laudato Si señala muy claramente, ¿no?, esto que está en la raíz. Desde el principio está este problema, ya en la Biblia, y en el muy lindo estudio bíblico que tiene el Laudato, menciona los dos relatos del Génesis, donde está el problema de la ecología y la economía. Creo que hay dos relatos de la creación. Uno dice, dominarás la tierra. Y el otro dice, cuidarás el jardín. ¿No? Y ahí, en ese dominar y cuidar, está el tema de ecología, economía, está el tema de ser hermanos, pero también dueños, hay un montón. Esa tensión está muy fuerte. Y esto es lo que quiero señalar, Santi, y también amigos y amigas que están acá presentes, como un núcleo que a mí me gusta resaltar, sobre todo en estos días que está tan presente para todos, y para mí en particular la cuestión palestina. Voy a hablar del núcleo musulmán de ambas encíclicas, el núcleo islámico, y que tiene que ver, ¿por qué el Islam, permítanme, esto tiene algo de digresión y ya pido disculpas, pero lo traigo de nuevo, ¿no? ¿Por qué el Islam es tan inquietante para el capitalismo? ¿Por qué el Islam es tan inquietante para el capitalismo? ¿Por qué al capitalismo el Islam le da terror? Por eso lo llaman terroristas, ¿no? No porque no, además hay terroristas islámicos, pero ¿qué es lo que le da terror al capitalismo del Islam? Que el Islam predica un sometimiento total a la voluntad de Dios y dice que solo Dios es Dios. Y eso confronta totalmente con la idea de la modernidad que dice que nosotros somos los dioses, ¿no? Y tanto en la Laudato como en Fratelli usa directamente, ustedes saben que la palabra musulmán significa sometido, suena feo sometido, ¿no? Pero a lo que se refiere, sáquenle la connotación que puede tener más contemporánea,
Sometido es una manera de decir, solo Dios es Dios. Nos sometemos a su voluntad, los demás somos solo humanos. ¿Qué significa? Si Dios es, lo digo en cristiano, digamos, en el doble sentido, de más fácil de entender y en clave cristiana. Si solo Dios es Dios y Dios es Dios de todos, todos somos hermanos. ¿Se entiende? Y entonces la tierra es para todos. Todos somos hermanos, fratelli tutti, y entonces la tierra es para todo. Y ahí se resuelve el tema, la tensión entre dominio y cuidado. ¿Qué le resuelve? Es que es para todos porque todos somos hermanos. El criterio de que somos todos hijos del mismo Padre es el criterio de la construcción de pueblo. Más allá incluso, y en eso también Francisco interroga a la modernidad, es pasando por las comunidades nacionales, pero yendo más allá de ellas. ¿No? Entonces ahí hay un núcleo que conecta con un montón de cosas, conecta claramente. No son casuales los acercamientos de Francisco al mundo islámico, y los esfuerzos de Francisco de articular los tres grandes monoteísmos, porque tiene que ver con decir, ¿qué interroga? Esto es lo que quiero decir. Interroga el nihilismo de la cultura contemporánea, que es perfectamente la ideología del capitalismo. El nihilismo parece progresía, pero es capitalismo. O es las dos cosas, pero es progresía en todo caso funcional a la expansión del capital. Porque ¿qué dice el nihilismo? No hay límite, de todo debo dudar. De todo debo dudar. Yo rey dudo, sería. ¿No? Y ahí hay un núcleo, yo sé que puede parecer ahora así como lo digo muy abstracto, pero clarísimo que es muy actual. Clarísimo que es muy actual. Por eso a todos y todas los que estamos acá, cuando afirmamos una verdad con fuerza, no con nihilismo, enseguida nos acusan de totalitarios. Enseguida. ¿No? Y entonces cada uno sale y dice, cada uno tiene su verdad. Verdad de morondanga, así de cada uno. La verdad de verdad la tiene a uno, no uno a ella. Y ahí está el problema de Dios. ¿No? Es complicado porque también en nombre de Dios se han hecho realmente no solo totalitarismos, sino masacres. Pero no es casual que las masacres hoy se hagan en nombre de un Dios que es el capital que dice todo vale igual. Y entonces ahí hay un núcleo que va desde lo que está pasando hoy en Palestina, pero también lo que pasa en Colombia, en Chile, y claramente lo que vivimos acá respecto a mi libertad es Dios, que es lo que dicen los anticuarentena, los antivacunas, y muchos otros de manera más light, porque eso está fuertemente diseminado en la cultura, e incluso me permito decir, en la cultura política actual, incluso del lado nacional popular. ¿No? La exacerbación de la libertad de opinión. Y bueno, ahí hay una cuestión, la tenemos que elaborar. Y es muy central, porque el nihilismo ha demostrado que es un factor en última instancia de desencanto, pero además de horror, y además de horror también de masacre. Y además de masacre, por si no alcanzaran las guerras, además está la destrucción final de Gaia, digamos, del ecosistema y de la Tierra. Entonces ahí hay un tema que da para un montón. No es que los estoy llamando a convertirse al Islam, no sé si es un momento, pero no dejaría de prestar atención a esa dimensión. Santex. Sí, ahí yo lo que me había notado y lo que me parecía como núcleo y como raíz cuadrada también de ambas encíclicas es la dimensión de la crisis civilizatoria, ¿no? Que va justamente de la mano con lo dicho respecto a la modernidad y respecto a este nihilismo exacerbado, pero que Claro, el choque de civilizaciones va por ahí, ¿no, Santi? El choque de civilizaciones, la guerra va por ahí. Exactamente. La cuestión que me parecía, quizás para poder, además de hacer una mención a la cuestión de la crisis y a la cuestión del diagnóstico, es en definitiva, porque si se quiere, en la Laudato Si lo que prima más es el diagnóstico, ¿no? Y lo que queda claro de ese diagnóstico es la necesidad de hacer un proceso de conversión ecológica y una transición ecológica, ¿no? Hacia una nueva forma de armonizar o de articular
la vida en la tierra con el cuidado de la casa común. Pero en la Fratelli Tutti aparece mucho más fuerte la cuestión de decir lo que se necesita es una instancia de samaritanía, ¿no? De una conversión que no es una conversión necesariamente espiritual, sino que es un cambio de trayectoria y un cambio de mirada respecto a cómo vincularse con el otro, con la otra, con el otro en general, y que en Fratelli Tutti me parece que está, si se quiere, más la posibilidad de pensar la raíz cuadrada o la proyección, o cómo esto se puede poner en perspectiva de exponencialidad, ¿no? Porque ahí en Fratelli Tutti lo que hay es una mirada muy contundente respecto a cómo se conjugan los grandes procesos de cambio con las decisiones y las tomas de posiciones individuales, ¿no? Individuales o colectivas, pero donde aparece también el sujeto en su punto de transformación y de cambio de dirección y de incidencia en los procesos. Entonces, me parece que es eso, y lo comparto plenamente, la cuestión de la crisis de la modernidad, de la globalización, la crisis civilizatoria, y al mismo tiempo esta respuesta que no necesariamente es una respuesta religiosa, sino más bien es una respuesta de conversión espiritual y de cambio de mirada y de paradigma en el cual se toman las decisiones. Y en eso la principal discusión es con el paradigma tecnoburocrático, que lo que hace es deshumanizar todo y endiosar el cálculo y la ganancia. Sí, va muy enganchado, ¿no? Entrando al cuarto paso que les queríamos compartir, que es el de las interpelaciones. Yo eso, lo de interpelaciones quisiera compartirlo en una doble clave, ¿no? Por un lado, la interpelación de Fratelli Tutti a Laudato Si, también hay de Laudato Si a Fratelli Tutti, pero honestamente creo que hay más de Fratelli Tutti a Laudato Si que a la inversa. Pero también quisiera decir algo que es lo que más me interpela a mí, digamos. Y creo que con Santiago lo tenemos bastante conversado, creo que esto lo vamos a compartir también. Y recién Santi lo decía, con el tema de las decisiones. A mí lo que más me interpela, y engancha con lo que les decía antes, porque si, como dicen los islámicos, Alá Akbar, Alá es grande, o como se dice en la teología cristiana, pero también en ciertos criterios de pastoral, que es dejar a Dios ser Dios, ¿no? O sea, no ponerse en su lugar. Eso lo que delimita es el propio campo de responsabilidad, el lugar donde las decisiones son nuestras. Y entonces, para mí, la interpelación más grande de Fratelli Tutti en el horizonte de Laudato Si, como anclándola en esta interpelación, es el lugar donde la decisión no es una elucubración mental, sino un gesto concreto, ¿no? Y el gesto como la unidad básica de la acción política. El gesto que además es lo que resuelve de hecho la tensión entre dichos y palabras, ¿no? Resuelve la frase de Perón, mejor que decir es hacer. Bueno, el gesto es un decir que es un hacer, ¿no? Es un hacer que dice, y un decir que es un hacer. Y ahí está, y está en la Fratelli, ¿no? La figura del samaritano, la gran parábola, fábula, narrativa, pieza conceptual, ética, que Francisco propone como pieza político-práctica para cuidar la tierra y ser todos hermanos, ¿no? Como que en el gesto básico del cuidado, que supone también, como solemos decir siempre, una fuerza, ahí está la posibilidad de recomenzar. Y ahí, en este tema de recomenzar, que para nosotros es como el subtítulo del subtítulo de la Fratelli Tutti, y de algún modo también es el subtítulo de la Laudato Si, ahí donde hacer el cántico de las criaturas es recomenzar en el punto donde, como dice la Fratelli Tutti, la Laudato Si tan bellamente, el mundo no es un problema a resolver tecnoburocrático, sino un misterio gozoso que nos tiene que invitar a cantar, ¿no? A cantar y agradecer por todo. Es un recomenzar, por un lado, un nuevo momento, pero no es nada más el ciclo histórico, aunque lo es, tal cual dijo
Santiago, la crisis civilizatoria requiere un recomienzo civilizatorio, pero también es un recomenzar propio del gesto de uno, de recomenzar y hacerse como sujeto. Y ahí está la civilización, los pueblos y el cada cual más personalísimo, puesto en la parábola, pero también en la indicación práctica de lo que hace el buen samaritano. Y en el, siempre lo citamos, ¿no? En el número 77, 78 y 79 de la Fratelli, que es el subtítulo que se llama Recomenzar, creo que es el capítulo 2, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, son esos números. Hace Francisco, me parece, un ejercicio que para mí dialoga con las versiones estas de salvar la ecología, a veces de manera bien intencionada, pero que tiende a banalizarse, de qué cosas puede hacer cada uno para salvar el mundo. Francisco lo dice, pero me parece que lo pone en su eje, ¿no? Ese parágrafo 77 que empieza: es posible recomenzar de a uno y de abajo, con el mismo cuidado que tuvo el samaritano por cada herida del caído, hasta el último rincón de la patria y del mundo. Esa es una, ¿no? De lo que dice. Y un poquito después, creo que es en el mismo número o en el siguiente, dice: no seamos infantiles, no le pidamos a los dirigentes lo que debemos hacer nosotros mismos. Pero no es una crítica a las dirigentes, es una crítica a nosotros mismos, ¿no? Porque ciertas capturas antipolíticas de lo que dice Francisco tiende a creer que Francisco critica a los dirigentes. No deja de hacerlo cuando es necesario, pero la interpelación está explícitamente dirigida a quienes le dicen no seamos infantiles, es a cada uno y cada una y cada cual, ¿no? Y ahí hay también, y engancha con lo primero que dijo Santi sobre el tema de la escala, de lo abarcativo, porque el tema es cómo tenemos que tener una perspectiva de universalidad, de interrogación a la globalización, de cuidado de toda la tierra y más ampliamente de toda la creación, pero el problema es ¿cómo se empieza? ¿Quién ha de empezar? ¿No? Y ahí Francisco dice, no sabemos cómo empezar, pero tiene que ser con un gesto y sin ser infantil, ¿no? Haciéndose cargo de lo que cada uno. Pero con una perspectiva de escala, por eso dice, hasta el último rincón de la patria y el mundo, ¿no? Ahí hay algo, y en ese patria-mundo, no sé si habrá muchas veces en el magisterio de la Iglesia la palabra patria, no es habitual, esa viene directamente de acá, de este país con sentido patriótico, ¿no? Viene del Francisco argentino, ¿no? Hasta el último rincón de la patria y el mundo. Y ahí hay una cuestión de las escalas políticas y de la proyección, como decía Santiago, civilizatoria, que a mí me interpela un montón. Me interpela un montón, porque es el tema de cuál es el gesto que hacemos, cuál es la fraternidad que vivimos, y cuál es el cuidado que ejercemos, pero también, en el mismo momento, cómo lo proyectamos y cómo lo articulamos para estar a la altura de lo que le pasa a nuestros pueblos y de lo que le pasa a la tierra. Y en ese momento estar a la altura de lo que nos pasa a cada uno y cada uno. Que bueno, y para ya ir concluyendo, cerrando por lo menos nuestra reflexión, sí, a mí en esto de las tensiones y las interpelaciones, digo, para mí hay una tensión permanente acá, que es la agenda global y los intereses particulares de lo local, ¿no? Que eso inevitablemente, cuando uno quiere empezar a bajar la Laudato Si es bien concreta, ¿no? A transformaciones y a cambios en el aquí y en el ahora, inevitablemente empieza a colisionar con cuestiones de intereses inmediatos. Y me parece que eso es una tensión que va más allá de las encíclicas, pero que quizás es el desafío y es parte también de los límites de Francisco o de la función Papa. ¿En qué sentido? Que es que Francisco tira los centros, pero muchas veces después lo que falta es la capacidad de que entremos a cabecear o que estén las mediaciones necesarias para transformar esos grandes planteos de escala global con acciones concretas en el plano inmediato. Y acciones concretas que vayan más allá de hacer un zoom
Digo, y eso lo pienso también como interpelación personal, digamos, ok, yo, Santiago, calculo que con Néstor lo compartimos, lo que a nosotros nos gusta y nos da cierta tranquilidad, creo, es sentir que por lo menos lo estamos difundiendo, esto que consideramos valioso. Pero en todo caso es cómo se puede dar un paso más y no solamente estar en la dimensión de la interpretación y de la mirada y de la difusión del pensamiento de Francisco, sino, bueno, ¿cómo le damos una vuelta más? Estamos en eso siempre pensándolo, pero me parece que eso es uno de los puntos. Y después, sí me parece otro plano de tensión que está presente, que es el cruce de siempre entre religión y política, o religión y secularidad, espiritualidad y pragmatismo, o terrenalidad, lo que sea, porque también es parte de lo que hace, de la operación permanente de Francisco. Hay algo en Francisco muy fuerte que todo el tiempo habla sobre el peligro de la mundanidad, ¿no? El peligro de la mundanidad. Y al mismo tiempo es un gran crítico de las ideologías. De las ideologías en el sentido de que corpus de ideas que se disocian de los problemas concretos, o de las dinámicas concretas, o de los actores concretos. Y entonces me parece que ahí en Francisco lo que hay es permanentemente este gesto, como desde una experiencia, ¿no? Desde una experiencia de Dios, desde una experiencia religiosa, desde una espiritualidad, se toma y se encarna esa experiencia de Dios en decisiones concretas que van más allá del cálculo mundano, digamos. Sean del mundo sin ser de este mundo. Porque en algún punto la crisis que estamos atravesando es estar en algún punto cooptados, ¿no? Por el paradigma tecnoburocrático. Entonces, de alguna forma, la salida del paradigma tecnoburocrático implica introducir algo que lo haga fallar. Y si hay algo que hace fallar al paradigma tecnoburocrático y que hace que esa máquina aparentemente perfecta por lo menos se trabe un poco, es incorporar algo que tiene seguro que ver más con la dimensión espiritual, mística, religiosa, que con otras miradas más nihilistas y más, si se quiere, disolventes. Disolventes no, porque se usaba en el proceso, pero algo así, ¿no? Más blandas, podemos decir. Bueno, Eso. Bueno. Hijo de este tiempo de democracia. Es así, ¿no? Me sonaba, si les parece, un comentario más y hacemos un breve intercambio, si les da. Nosotros no nos gusta alargar mucho por respeto a los que participan y eso, pero un comentario más sobre lo que dice Santiago, sí me parece que es el tema. Es la pregunta leninista que hay que hacerse con Francisco, ¿no? La pregunta leninista, ¿cuál es? ¿Qué hacer? ¿No? El gran libro de Lenin, porque además Francisco en su exhortación pastoral tiene una frase leninista a su modo, que es una crítica del abriaqueísmo, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Supone dejar de decir habría que, ¿no? Supone de pasar a la acción. Y a mí me parece esto, escuchándolo a Santiago y invitando a lo mejor si uno o dos quieren comentar algo y lo compartimos. Pero un chiste. Santiago, capaz que un Zoom no es suficiente, pero si hacemos un Zoom, mandamos un PDF y un grupo de WhatsApp, hacemos la revolución. Con esas tres cosas, que son las 3 nuevas obras de misericordia en pandemia, ¿no? Haga un Zoom, mande un PDF y arme un grupo de WhatsApp. Antes se armaban unidades básicas, se armaban grupos armados, etc. Ahora somos todos como un meme de los 2 perritos, en el fondo. Y todos somos el perrito de la derecha, para decirlo así. ¿Vieron el meme de los 2 perritos? No, pero yo lo veo así, conectando, ¿no? En la semana Laudato Si anterior nos quedó al final una fórmula que es Laudato Así, en el sentido del cómo, de la mediación. Fratelli es uno de los así, y también uno de los así no,
de Laudato Si, en el sentido de encuadrar, creo, ¿no? Y a mí me parece que pasa esto. Uno puede hacer un Zoom, un grupo de WhatsApp, o mandar un PDF, o puede desatar una lucha por la paz entre Palestina e Israel, o por la nacionalización del río Paraná y la hidrovía, o puede hacer una olla comunitaria en Floresta, José León Suárez, o la periferia de Córdoba, o donde fuera. Pero la diferencia está, cada una de esas cosas está cortada, siempre valen, pero la pregunta que hace Francisco es si está cortada por un gesto de samaritanía y de samaritanía política, valga la redundancia, ¿no? Ahí me parece que se conectan todas esas cuestiones más allá de su escala, incluso de su intención, me atrevería a decir, respecto a si logramos, que a veces no nos es dado decidirlo a nosotros, pero podemos intentarlo, engancharlo, sea una palabra, sea una acción, sea micro, sea macro, si logramos engancharlo en una cosa de resulta algo con las heridas del caído, ¿no? En eso es una ética de consecuencias. Capaz que vos haces una revolución armada o armás un partido político y no resulta en eso, y capaz que haces un Zoom y cura una herida. No estoy homologando, estoy exagerando un poco, pero ahí hay un criterio de construcción, más que ético diría espiritual, pero espiritual en el más corporal de sus sentidos, y es una gran cosa que me parece que aporta Francisco al desierto actual, no solo de la política, sino también de la vida. Porque esa es la cuestión, el desierto actual no es solo de la política, lo que se va desertificando son las vidas personales. Ahí no hay problemas entre lo personal y lo colectivo, las dos cosas son arrasadas por la fuerza de la mercancía, ¿no? Y de la destrucción. Abrimos un momento a 1 o 2 intervenciones o 3, ¿te parece, Santiago? Como para compartir un poco, aprovechamos que somos un poco menos de gente que habitualmente, y estamos más entre amigos, y compartimos algunas cosas, y ya en un ratito también después de eso nos vamos a preparar la cena. Yo le quería decir a Alfonso, que no sé si está todavía, te perdí en el... ¿Estás? Ahí estás. ¿Querés comentar lo que pusiste ahí? Así lo charlamos un poquito. No, simplemente a partir de lo que decía Néstor y algo que siempre genera tensión, quizás la casa común, me pregunto siempre, la tenemos y está, aunque no es del todo común. En cambio, Fratelli me parece que entra a la casa y nos interpela o nos invita fuertemente a construir esa mesa común, ¿no? Que es el signo de la fraternidad más real, ¿no? Comemos todos el mismo pan y el mismo vino, digamos, ¿no? De ahí viene compañeros, con los que comparto el pan. Eso me hacía ruido lo que decía Néstor. Y lo otro que también siempre me hace ruido y es el tema del tutti y el fratelli, ¿no? ¿Qué significa ese tutti? Pero bueno, gracias, amigas y amigos, gracias. No sé si logré explicar lo que quería decir. Sí, gracias Alfonso. Sí, el tema de la metáfora de la mesa está buenísimo para tomar, ¿no? A mí me viene a la mente, lo comentamos muchas veces, esos viejos escritos de hermenéutica bíblica nuestra, latinoamericana, que hablan que dicen que Jesús fue condenado por con quién compartía la mesa, no por los milagros que hacía, ¿no? Claro, ¿no? ¿A quiénes sentaba a la mesa? Y ahí hay una cosa de, bueno, ¿quién está invitado al banquete? ¿No? ¿Quién está invitado al banquete? ¿Quién está invitado a las vacunas? ¿Quién está invitado, ¿no?, al consumo? Bueno, hay toda una serie de cuestiones. ¿Qué se reparte acá? Sería la pregunta, ¿no? La cuestión distributiva en términos de mesa. Sí. ¿Alguien más que tenga ganas de compartir algo? Beatriz, ¿levantaste la mano? Pero estás muteado. Estás muteado es la nueva frase de saludo revolucionario.
Desmutear a los que no tienen voz, en vez que ser la voz de los que no tienen. Ahí está Beatriz, adelante. Yo no sé por qué se me vino tan a la mente toda nuestra experiencia del movimiento rural y de las ligas agrarias, porque en Agreste, que fueron 5 juntos, hicieron una propuesta de llegar al campo, y fue el movimiento rural el que posibilitó que ese comienzo en los años 64, que empezamos a organizar a los grupos rurales, a que se conocieran los campesinos, porque los campesinos estaban totalmente aislados. Esa experiencia en los años 70 se consolidó en las ligas agrarias que abarcaban las provincias de Formosa, de Chaco, de Misiones, Norte de Santa Fe y Corrientes. Esa experiencia de organizarse gremialmente tuvo un costo que todos lo conocemos, que fue la gran persecución a todos los campesinos y a la propuesta, porque la propuesta fue hecha desde la iglesia. Entonces y después, bueno, lo que quedó de aquello, ¿no es cierto? Y hay experiencias que me encantaría que ustedes, si nos podemos poner en contacto, porque a la vuelta a la democracia, porque en aquellas épocas ya se pedía por la tierra, se pedía por los precios justos, se pedía, bueno, por todas las cosas que está hablando el Papa en este momento, ¿no? Y a la vuelta una pareja que fue perseguida, que estuvo 4 años viviendo en el monte, escondida, ellas después pudieron recuperar, pudieron exiliarse, y a la vuelta tienen una granja modelo en Santa Fe, que es la naturaleza viva, se llama. Si querés te puedes meter en internet, está en toda la experiencia. Entonces, viste, me parece que sería interesante que se conociera, porque me parece que enriquecería esta discusión, porque ya hay cosas hechas, y bueno, y siempre iluminados porque ellos mantuvieron su relación en aquella época hablábamos de Medellín, y hablábamos de las encíclicas, y era el respaldo para los campesinos, el respaldo era las estructuras injustas, bueno, todo lo que se hablaba en ese momento. Y entonces me parece bueno, que la historia, hay que rescatar la historia, me parece, de esas experiencias, y lo que están haciendo ahora, porque tratando de que esta palabra del Papa también les sigue sirviendo como respaldo, ¿no? Bueno, eso quería. Tengo muchos años, pero quería contar esa experiencia, que muchos la conocerán, pero... Sí, claro, Beatriz, buenísimo. Sí, me hace pensar lo que decís bueno, cómo generar movimientos hoy, ¿no? Por supuesto los hay, no hay que inventarlos de cero, pero también cómo hacer interpretaciones movimentistas de Francisco. Me parece interesante como criterio para pensar. Con Santiago siempre comentábamos, y bueno, con el equipo también, el tema en qué medida, a veces lo pensamos con el riesgo, como explicaba Santi recién, de que se tiran centros y no hay quien cabecee, como un riesgo de desperdicio de la riqueza y de la oportunidad del papado de Francisco. Pero vamos a ponerlo por la positiva, ¿no? El tema de cómo hacer carne en actores, ¿no? En mediaciones organizativas, y cuáles son las más apropiadas. Todas valen, por supuesto, pero la sensación que tenemos es que hay como un darse órganos, un organizarse pendiente para hacer carne esa interpelación, ¿no? No obstante, también esto, me parece que, Santi, vos dirás cómo lo ves, y los demás también, es bien interesante que la recepción de Francisco es mucho más potente en el campo social y político que en el campo propiamente eclesial y eclesiástico. Ahí yo creo que hay una buena señal en el punto donde hoy una amiga a la mañana me mandó una frase de un poeta que decía: lo que me conmueve me conduce, ¿no? Y mucha gente realmente se ve conmovida por lo que dice Francisco. Y ahí hay una primera buena señal. Porque a mí me parece que Sí, yo les mando las cosas de ustedes para que estén al tanto, pero me parece que, como en aquella época las ideas surgieron del pueblo, surgieron de los campesinos, pienso que en este momento van a aportar mucho, porque están en esa realidad de lucha de la tierra, de la defensa del medio ambiente,
sufriendo todas las consecuencias de los agrotóxicos, de todo eso, o sea que eso lo están viviendo constantemente. Entonces me parece que sería bueno intercambio. A mí lo que me resultaba interesante, escuchando a Beatriz, en esto también y que se escucha mucho de cuando nos cuentan un poco más de esas militancias de los años 60 y 70, y era el cambio de trayectorias, ¿no?, vitales, en esto de ir al campo, ir a la ruralidad, o en sí, cómo cambiaban las vidas de los compañeros, digamos. Y creo que en algún punto el modo de responder también a este tiempo de pandemia, a este tiempo de incertidumbre, a este tiempo de mucha... Sí, sí, de fin de un modo también incluso de pensar y de procesar los cambios. Bueno, pensar cómo impacta eso en las trayectorias vitales en general. Así que estaba piola. Che, ahí había algunos más que levantaron la mano, creo, ¿no? Quiero el teléfono, Néstor. Ahí va, está puesto ahí. Está puesto ahí. Sí, yo había levantado la mano. Emilia, sí, adelante. Emilia, sí. Bueno, agradecerles porque la verdad que ha sido muy enriquecedor esta charla, pero a mí me quedaban varias cosas resonando. Lo que dice Beatriz está muy bueno porque nos plantea esto de que no nacemos de un repollo, siempre pensamos que estamos inventando la pólvora, y cuando uno hace historia y va yendo para atrás, va viendo cómo estas cosas, ¿no?, como que son cíclicas, que se van repitiendo. Y por otro lado, esta separación un poco que hay entre las comunidades de base, digamos. Yo soy del noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el límite con La Pampa, y nuestra organización, cuando apenas arrancó, cuando empezamos, había mucha memoria digamos, de comunidades eclesiales, ¿no?, que eran realmente comunidad y que realmente hacían comunidad. Hoy la realidad de estas comunidades es que no están dándole pelota a lo que dice Francisco. O sea, Francisco dice una cosa y las iglesias en el interior de la provincia, por lo menos de Buenos Aires y La Pampa, están haciendo totalmente otra. Entonces ahí hay como digamos, no hay una discusión dentro del marco eclesial, digamos, de lo que está planteando el Papa. Entonces no se está haciendo carne desde ese lugar. Sí se hace carne desde los movimientos sociales, desde lo que lo seguimos desde otros lugares. Y ahí me parece que hay como todo un laburo para hacer, porque es muy importante que este pensamiento se empiece a tomar notoriedad en los pueblos, en los pequeños lugares, porque esas acciones como las que describía Beatriz se daban porque también había un pueblo espiritualmente sólido y espiritualmente cohesionado, y hoy no es la realidad de nuestras comunidades. Entonces me parece que ahí también hay que pensar en esa clave, qué nos está queriendo decir Francisco y cómo lo podemos hacer carne en los territorios. Me parece que esa es como, por lo menos a mí, es lo que me hace pensar y me hace reflexionar, porque, digamos, si vamos a luchar por nuestra casa común y por una Fratelli Tutti, el tema es cuando ese tutti, porque muchas veces el otro te quiere eliminar, te quiere matar, te quiere desaparecer, no quiere que existas. Entonces es difícil hacer Fratelli Tutti con tutti. Y bueno, es Está bueno, Emilia, muchas gracias. Un comentario con esto, ¿no? Las comunidades eclesiales, la recepción de Francisco en la iglesia. Para los que atravesábamos más, poner los 90, yo no puedo ir mucho más atrás de mi vida consciente, pero en el tiempo en que recepcionamos la teología de la liberación, con el regreso de la democracia, estaba ahí, una vez lo hablábamos con Santi, el libro de Leonardo, ¿no?, de Boff, la eclesiología de Leonardo Boff y de la teología de la liberación, y estaba ese libro, me acuerdo, era verde, vale en euros, así que ahora debe ser muy caro, yo por suerte ya lo tengo, pero que se llamaba Eclesiogénesis,
las comunidades eclesiales de base reinventan la iglesia, ¿no? Y ahí me parece que Francisco pone una cosa interesante. Nuestra hipótesis era que la iglesia se reinventaba de abajo. Y a mí me parece que Francisco dice que la iglesia se reinventa de afuera, que es otra cosa. Y por lo menos, si es que no es solo de afuera, por lo menos me parece que hay que hacer una mirada, por supuesto, claro, para los que siguen, los que puedan seguir más internamente en las estructuras pastorales. Yo esto lo digo con mucho respeto, porque cada cual está en el lugar que está y todos, bueno, nadie es profeta en su tierra, no importa uno donde esté. Esto de empieza desde afuera creo que vale para cualquier lugar adentro que estemos, en cualquier institución, organización, incluso en las mejores. Empieza de afuera. Francisco está más en un eje, no está en un eje, me parece a mí, arriba abajo. Por eso no es ni conservador, ni progresista, ni izquierda-derecha, sino que el eje de Francisco es el eje adentro-afuera, es su geometría y topología, que para mí es muy bueno para cualquier lugar organizativo o político donde uno esté. ¿Saben qué? También para no renegar demasiado, ¿no es cierto? Y ahí hacer el movimiento de salida para entrar, porque yo creo que ahí hay un gran desafío de reconstitución. Ahí está el movimentismo, ¿no? Es como salir al todos, pero con el gesto de salir. Después vemos si somos todos o no, pero sobre todo no quedarse con los de adentro y algunos. Lo digo como intuición y también como movimientos. Yo supongo que en lo que plantea Beatriz hubo eso, ¿no? No fue un mero trasvasamiento a otro espacio. Fue salir también con ruptura y encontrarse con otros que venían de otra tribu, ¿no? Y ahí me parece que hay una clave interesante que es la universalidad del todos, sumada a la potencia, pero además subjetivamente a la valentía, pero también a la tranquilidad de ir a buscar con quienes podamos. Y de todos modos, en Emilia, me parece que lo que plantea Emilia está el tema, que es una pregunta para este tiempo. También en América Latina, que se está haciendo la consulta del CELAM, si realmente, ¿cuáles son los márgenes de transformación que podemos esperar de la iglesia institucional? No es ahí habría que servirse un whisky para seguir hablando, pero me parece que vale la pena por lo menos ubicar eso, porque Francisco, al poner el epicentro en el pueblo, y al ser el pastor de una iglesia en ruinas, me parece que es muy pícaro. Encontraron al hombre correcto y dice, como decían los expedientes secretos X, la verdad está allá afuera, ¿no? Y ahí me parece que hay un juego lindo para hacer. Ahí Mirta tiene la mano levantada, pero yo no la veo acá en nuestro... Para ver si la veo. ¿Mirta está? Qué raro, hay una mano levantada, pero no la veo acá en nuestro... Ahí estás, Mirta, ¿querías hablar? Ahí está. Pero estás muteada. ¿Podés? Ahí está. Ahí te escuchamos. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Sí? Sí, Dale. perfecto. Hay un delay, pero bueno, se escucha. quería decirle a Néstor, quería decirle a Néstor que yo soy atea y del movimiento alternativo de hace 50 años. Lo siento. Pero quería contarle también que nosotros, los alternativos, hemos estudiado con mucho interés el Laudato Si. No sé si el Fratello Tutti, pero el Laudato Si lo hemos estudiado bastante porque somos ecologistas, la mayoría del movimiento alternativo. Viví 30 años en Europa y cuando leí Laudato Si me emocioné hasta las lágrimas porque de pronto vi en las palabras de Francisco lo que nosotros veníamos luchando como los locos en Europa. Los ecologistas era una palabra denigrante cuando yo comencé. Veníamos luchando solos hace tanto tiempo. Y encontrar en las palabras de Francisco muchas de las cosas que el movimiento alternativo europeo planteaba me pareció maravilloso. Yo viví en el 2006 a Argentina, soy formoseña, así que conozco bastante bien lo que cuenta Beatriz, del Mocafor, el Mocacé, todos esos movimientos campesinos. Soy de la izquierda nacional, además soy zurda y atea, pero con una gran admiración hacia el movimiento
hacia el catolicismo, que ha logrado superar muchas de las limitaciones que en Argentina se propusieron durante los años 60 y 70 y donde la Iglesia participó y dio el beneplácito a los militares y a toda la derecha argentina, a esas 500 familias que nos persiguieron y donde muchos de mis compañeros, amigos, hermanos murieron. Entonces me parece, Andrés, Néstor, perdón, que tendrás que rever un poco tu posición sobre el movimiento alternativo, porque el movimiento alternativo ha contribuido y contribuye en gran medida a mostrar posibles modificaciones al sistema capitalista. Y entonces no hay que ser tan despreciativo de lo que es el movimiento alternativo, porque en ese movimiento hay gente como yo y como muchos que murieron, de mis amigos y compañeros, que venimos sufriendo también una persecución por ser alternativos, y entonces es un poco doloroso que vos digas lo que decís. Perdón, no es una crítica, es simplemente una sugerencia de que revises un poquito lo que es el movimiento alternativo en el mundo. Y bueno, mi colaboración es que yo creo, trabajo acá de vez en cuando con la Villa 21-24, la 31, porque estoy en Capital Federal, donde verdaderamente Bergoglio fue una figura de relevancia y de importancia para la gente del barrio. Y el día que fue elegido fue, digamos, como un gran alivio al corazón para muchos de esos compañeros que están allí. Y después leer el Laudato Si y el Fratelli Tutti, creo que nos da también a los que no somos católicos elementos profundos para reflexionar y actuar, que es lo que nos dice Francisco realmente, hay que actuar. Porque ahí vamos aprendiendo, y hay que actuar en la comunidad, con la comunidad, somos la comunidad. Y entonces yo cuando voy al barrio y veo de qué manera los compañeros han logrado que todo esto no se vaya al demonio, que en esta pandemia tremenda la gente no se muera de hambre, no se muera de necesidades, lo han logrado porque justamente están en una comunidad. Allí están Pepe, Toto, todos estos padres que permanentemente están dando toda su vida y su ejemplo, y uniendo y juntando y logrando que organizaciones muy diferentes puedan trabajar en conjunto. Es decir, que la Iglesia Católica de pronto con Francisco ha tomado una relevancia muy grande. Acá el problema, más que los barrios muy humildes, para mí es la clase media. La clase media encerrada en su mundito y totalmente desconectada, no ha logrado lo que sí han logrado los barrios más pobres y humildes, e incluso en el interior la gente pobre que se ayuda y, digamos, logra instancias organizativas importantes. Bueno, eso. Muy bien. En Gracias. algún momento Gracias, seguiremos. Estoy muy agradecida de ser invitada al Fratelli Tutti y espero seguir siendo invitada después de esto. Claro que sí. Sí, siempre, siempre. Por supuesto. Sí, totalmente. Igual no voy a defenderme, solamente después escuchá el Zoom y vas a ver que yo siempre digo alternativismo, nunca digo alternativo, porque quiero entender perfectamente lo que vos decís, más allá de que nos gusta provocar, pero para mí hay una diferencia, donde yo lo entiendo, entre el alternativismo y la creación de alternativas, ¿no? O sea, todo queda medio partido en dos, pero comparto plenamente que hay que tener cuidado para que nos podamos entender en lo que queremos decir. Una cosita quiero agregar. Sí, ¿Puedo? cortito porque vamos a terminar, Beatriz, igual, vos disculpa, pero Digo que este año, a pedido de los jóvenes que han investigado sobre el movimiento rural, se hizo un Zoom celebrando los 50 años de la creación de las ligas agrarias. Y además, un poco relacionando con lo que decía Mirta, en aquel momento siempre convocábamos a todos los hombres de buena voluntad, digamos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Creo que es esa un poco la mística, ¿no? Que nos lleva a ser abiertos y recibir a todos los que buscan lo mismo que Francisco. Sí.
Estamos en una tan brava que en este momento vamos a tener que tener a los que tengan buena voluntad o algo de voluntad, con eso ya casi que estamos y después ven, ¿no es cierto? Bueno, gente, vamos estando, ¿verdad, Santiago? Vamos a cerrarles, de mi parte, por lo menos agradecerle mucho a todos y todas, a los que pudieron participar. Hacía mucho que no podíamos hacer una así con intercambio, porque si no a veces se nos complica, pero es lindo también compartir. Esto va a quedar reflejado en la nota del domingo. Santi, como siempre un gusto compartir con vos al modo Fratelli y al modo Laudato. Me acordaba cuando estuvimos en el lugar donde Francisco hizo el Cántico de las Criaturas después de ver al Papa, ¿te acordás? Estábamos ahí en modo Laudato Si, Fratelli Tutti, en el 2019. Así que, bueno, queridos y queridas, gracias por estar, la seguimos. Santi, te paso la palabra para cerrar y nos despedimos. Sí, muy breve. Bueno, saludos a todos y a todas. Es un ejercicio, la intención es encontrarnos. Desde ya que está bueno abrir para escuchar. Y bueno, hay mucho por hacer. Y sobre todo esto de la buena voluntad y buena onda, como dice el Papa. Hay que estar así, endorfinas y sonrisas para poder sumar, porque parte de toda esta locura y parte del paradigma es estar roto. Y un poco también lo que, como decías vos, Néstor, quizás a veces con un Zoom podemos curar un poco. Así que a nosotros nos viene resultando, por lo menos. Gran saludo a todos. Bueno, gracias a todos y todas, nos estamos viendo. Saludos. Chao, chao. Chao, chao.